revelado, el asombroso viaje del niño abandonado que transformó su vida de forma extraordinaria. David caminaba por las polvorientas calles de su pequeño pueblo al sur de México, donde el sol parecía mirar con desdén a aquellos que, como él, vivían en la penumbra de la pobreza. Las risas burlonas de sus compañeros resonaban en su mente, crueles e implacables, mientras él luchaba con la carga de su pasado. Abandonado por sus padres, criado por una abuela de manos callosas que le había enseñado el verdadero significado del amor y el sacrificio, David se encontraba atrapado entre dos mundos, la necesidad de ayudar a su abuela enferma y la promesa de un futuro que podía cambiar su destino. Los días estaban cargados de tensión en su hogar. El olor a frijoles cocidos invadía el aire, y cada bocado que daba a sus tortillas era como una mordida de culpa, sabiendo que su abuela se deshacía poco a poco. El éxito no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de lograr, había dicho ella con su voz suave y sabia. Pero, ¿qué éxito podía alcanzar un niño que vestía ropas desgastadas, siempre en busca de un lugar donde encajar? La lucha por encajar se intensificaba cada vez que se sentaba en clase y veía cómo su talento en matemáticas pasaba desapercibido. Pasaba horas resolviendo problemas, deslumbrando a su profesor, don Manuel, aunque entre sus compañeros solo encontraba indiferencia y desdén. Entonces, llegó el día crucial. La oportunidad de una beca que lo llevaría a la capital se cierne sobre él como un rayo de esperanza en medio de su tormenta personal. Mientras algunos amigos suyos hablaban despreocupadamente sobre el futuro, él se debatía en un mar de dudas. La idea de trabajar en la tienda del pueblo para ayudar a su abuela lo llenaba de angustia. ¿Era su amor hacia ella más importante que su deseo de hacer algo grande con su vida? Cada vez que pensaba en esa elección, la presión se volvía abrumadora. Tenía miedo de dejar atrás a su abuela, de que se sintiera sola en la noche larga e interminable de su enfermedad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lo que inicialmente era un templo de aprendizaje se convertía en una cárcel de expectativas. Las risas, ahora eco de una vida que parecía no ser suya, resonaban con más fuerza en su mente. Mientras se preparaba para la competencia de ciencias, mientras luchaba por afinar sus fórmulas, se encontró con otro tipo de sombra. Su antiguo cuaderno, el que pertenecía a su padre, escondía secretos que desatarían tormentas en su corazón. Al pasar las páginas, el eco de su pasado lo asedió. ¿Quiénes eran realmente sus padres? ¿Por qué lo habían dejado? Los sentimientos de traición, confusión y determinación confluyeron en ese instante. David sabía que debía descubrir la verdad, pero cada revelación lo alejaba de la tranquilidad que tanto buscaba ahora. En la encrucijada, debía enfrentar el dilema que definiría su vida. La competencia estaba al alcance de su mano, pero las sombras de su historia lo acechaban, amenazando con tragarse su esperanza. Mientras miraba por la ventana hacia el horizonte, sabía que su lucha no solo era por su propio futuro, sino por el legado de su familia. ¿Sería capaz de desentrañar los misterios que lo ataban a su pasado y, al mismo tiempo, encontrar su lugar en un mundo que parecía tan ajeno? La respuesta, aún volitiva, apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. La mañana se presentó gris y opaca, como si el cielo mismo sintiera el peso de las decisiones que David debía tomar. Con un nudo en el estómago, se preparó para la competencia. Sabía que si ganaba, su vida cambiaría para siempre. En el fondo, había una voz que le decía que el éxito podría ser su billete a una nueva vida, un escape de la rutina desgastante. Pero el eco constante de su abuela enferma lo mantenía anclado a la realidad que deseaba con tantas fuerzas evitar. Mientras se dirigía hacia la escuela, cada paso se sentía como una batalla interna. La multitud de estudiantes se mezclaba en su mente, algunas caras eran amistosas, otras solo un recordatorio de su aislamiento. En su pecho sentía una mezcla de determinación y temor. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué diría su abuela? Su imagen, frágil en la mecedora, lo instaba a seguir adelante. Pero el miedo era abrumador. La lucha se volvía más intensa, comparaba su vida con las carreras de sus compañeros, cada uno ya trazando un futuro vibrante y prometedor. Al entrar al aula, su mirada se encontró con la de don Manuel,
quien, con una sonrisa, le dio una palmada en la espalda. «Hoy es un gran día, David. Estoy seguro de que lo harás increíble», le dijo, ignorando las dudas que le asaltaban. Las palabras de su maestro, un faro en medio de la tormenta, se sintieron como oxígeno fresco. Tal vez la presión no era solo una carga, también era una oportunidad. Durante la competencia, todo se movió en un desenfoque, las preguntas parecía que bailaban alrededor de él, cada fórmula escribiéndose en su mente con claridad y precisión. Al momento de responder, sentía que el cálido aliento de su abuela lo acompañaba. Era ella quien le hacía recordar que el verdadero éxito era conectar con su pasión, y en ese instante, sintió que la competencia era mucho más que una simple prueba, era su reivindicación, su forma de honrar el amor que había recibido. Cada respuesta se convirtió en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, un puente hacia la vida que había soñado. Pero en la retórica del éxito, la sombra de su historia se mantenía presente. ¿Podía realmente dejar atrás su pasado? En el fondo, sabía que ignorar su historia no lo liberaría. Las preguntas sobre sus padres regresaban, intensas como nunca. Siguió avanzando, cada respuesta un paso más cerca de su meta, y a la vez, cada paso un recordatorio del enigma de su ser. Cuando finalmente terminó, se sintió vacío y pleno a la vez. La certeza de que había dado lo mejor de sí mismo se coló en él, pero la incertidumbre sobre el resultado lo atormentaba. En ese instante, la voz de su abuela resonó en su mente: cualquiera que sea el resultado, esto no define quién eres. Así que decidió esperar, enfrentar la ansiedad hasta el final, momento que se veía como un abismo. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, la decisión se tornó crítica. No podía permitir que las respuestas del pasado lo limitaran en su búsqueda de futuro. David sintió que el deseo de descubrir la verdad sobre sus padres lo invadía con creciente urgencia. Al día siguiente, con la certeza de que debía desenterrar la historia que lo oprimía, se armó de valor. La búsqueda comenzaba apenas. ¿Podría la verdad resultar liberadora o solo profundizar sus heridas? La realidad inminente lo empujaba a investigar más allá de lo que había conocido. Mientras se alejaba de casa, un nuevo camino se vislumbraba ante él. La pregunta que lo acompañaría sería: ¿qué secretos estaban ocultos en las sombras de su pasado? David cerró la puerta detrás de él con un leve golpe. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando, independientemente de sus dilemas internos. Caminaba hacia la biblioteca, su mente una colección caótica de pensamientos dispersos, dudas y resoluciones. Sabía que ahí encontraría más que libros, la posibilidad de descubrir fragmentos de su historia. Al llegar, el murmullo suave de voces concentradas le dio la bienvenida. Se dirigió a la sección de historia y genealogía, decidido a hacer frente a lo que podría ser un camino lleno de dolor y revelaciones. Las estanterías tenían un aroma particular, uno que evocaba la promesa de conocimiento. Sin embargo, diferenciar el valor del hallazgo le resultaba abrumador. Comenzó a buscar con un sistema que solo él entendía, organizando los libros por colores, tamaños y títulos que le llamaban la atención. Al abrir el primer libro, encontró un mapa de la ciudad, y sus ojos se posaron en los nombres de las calles. Todo lo que había conocido era el submundo que formaban sus recuerdos. Pero ahora había una invitación a descubrir más. Cada página pasaba lentamente, permitiendo que nuevas historias evocaran escenas de su vida. Aunque estaba lejos de la realidad que conocía, en su interior crecía la sensación de que el conocimiento podría llevarle a una verdad olvidada. David se detuvo en un apartado titulado Historias de aquellos que se fueron. Su corazón dio un vuelco al leer sobre las decisiones que muchos habían tomado en busca de un futuro mejor. A toda esa gente la había unido el mismo libro, la misma decisión de partir. Fue en ese momento que se dio cuenta de que, al igual que ellos, su búsqueda también era por un futuro donde las sombras del pasado no lo definieran. La búsqueda de sus padres ya no se sentía solamente como una necesidad, se convertía en un deber hacia sí mismo. Mientras su mente se llenaba con cada palabra, sintió un impulso irrefrenable de concentrarse y organizar lo que sabía. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar lo que buscaba. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se fueron? ¿Cuál era el impacto de su ausencia en mi vida? Con cada pregunta, el poder de su identidad se expandía. Comprender la historia de sus padres podría ofrecerle respuestas no solo sobre ellos, sino sobre la esencia de quién era él. Sin embargo, un pensamiento lo asaltó: ¿estaba preparado para afrontar la verdad? La incertidumbre lo hacía vacilar. Tan pronto como tomó la decisión de seguir adelante, una oleada de miedo se apoderó de él, miedo de que las respuestas que encontrara no fueran las que anhelaba.
Sin embargo, un nuevo tipo de determinación comenzó a florecer. La actividad de buscar ya era un acto de resistencia. Sabía que el verdadero crecimiento se producía en la zona de incomodidad. Regresó a casa con una mezcla de esperanza y ansiedad. La búsqueda había comenzado, pero a cada paso que daba, se acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. Al cruzar el umbral de su hogar, se sintió diferente, como si un nuevo David naciera justo en ese momento. Con el cuaderno en la mano, se sentó en la pequeña mesa de su habitación. La primera página en blanco ahora era un lienzo en el que podía plasmar su historia. Tenía que llenarla, pero ¿por dónde empezar? De repente, un sonido proveniente del teléfono rompió el silencio, y un mensaje apareció en la pantalla. Era de don Manuel. David, necesito hablar contigo. Hay algo que puede ayudarte. En ese instante, se dio cuenta de que el camino que había tomado apenas comenzaba y que los secretos de su pasado podrían estar conectados de formas que aún no comprendía. La tensión aumentaba. ¿Qué era lo que don Manuel sabía que David no? La búsqueda se estaba complicando, y un nuevo desafío se presentaba ante él, llevándolo a preguntarse si realmente estaba listo para todo lo que esa verdad iba a desenterrar. David se despertó aquella mañana con el sonido del canto de los pájaros que se colaba por la ventana. Sin embargo, esa serenidad exterior chocaba con la tormenta interna que había comenzado a formarse en su mente. El mensaje de don Manuel no le daba tregua, y una mezcla de ansiedad y expectativa le apretaba el pecho. Decidió que era momento de actuar, de tomar el control de su búsqueda de forma tangible. Con su cuaderno en mano, se sentó en la mesa y comenzó a trazar un plan. Las palabras fluyeron con una mezcla de emociones. Cada pregunta planteada, cada línea escrita, se convertía en una claín de escalones hacia su crecimiento personal. Hoy voy a ir a ver a don Manuel, se dijo, sabiendo que este encuentro tenía el potencial de desvelar no solo el pasado de sus padres, sino también algo sobre sí mismo que aún no había explorado. Comenzó a prepararse. Mientras se vestía, se miró en el espejo, observando esa versión de sí mismo que parecía más decidida que nunca. Se sintió invadido por un impulso. Necesitaba estar listo, no solo para el encuentro, sino también para enfrentar el que sería uno de los días más decisivos de su vida. Tras un corto trayecto, llegó a la casa de don Manuel, un viejo amigo de su padre, un hombre cuya sabiduría parecía enraizada en cada línea de su rostro. Al entrar, el aroma a café recién hecho le dio la bienvenida. Don Manuel lo esperaba sentado en un sillón, el ceño fruncido en una expresión que revelaba su preocupación. David, comenzó el hombre con voz temblorosa, hay cosas que necesitas saber. Lo que te voy a contar no es fácil, pero creo que es fundamental para tu camino. La seriedad de su tono hizo eco en la sala. David sintió como cada palabra continuaba su viaje de introspección sin retorno. A medida que don Manuel hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar: su padre, su madre, las decisiones, los sacrificios. Las historias reveladas eran llenas de matices, de contextos que David no había comprendido por completo. Entonces, en medio de esa revelación, surgió una inquietud. La historia de sus padres era más compleja, más intrincada de lo que había imaginado. Hablaban de pasiones, de sueños truncados y de un lazo familiar que se había convertido en una sombra, pero lo que realmente resonaba en su alma era la conexión que empezaba a sentir con sus padres, la lucha que habían enfrentado y cómo esa lucha era parte de su propia batalla. Sintió un ardor en su pecho, una creciente comprensión de sus raíces. La búsqueda no era solo de quienes eran, sino de lo que representaban para él. Al finalizar la conversación, don Manuel se detuvo un momento. David, la vida no es siempre justa. A veces necesitamos tomar caminos difíciles, pero cada decisión nos define. Envuelto por esa reflexión, David salió de la casa de don Manuel permitiendo que las palabras dieran forma a su próximo paso. Sabía que la búsqueda no había hecho más que comenzar. De hecho, ahora había un nuevo nivel de urgencia en su interior. Tenía que averiguar más, profundizar en la historia familiar que se había abierto ante él y descubrir cómo conectar esos fragmentos con su propia existencia. Mientras regresaba a casa, cada paso parecía más firme. Las respuestas que había encontrado no le daban solo claridad, sino un propósito renovado. Sin embargo, a medida que su mente se llenaba de ambiciones renovadas, también surgieron nuevas preguntas. ¿Quería compartir esta carga con otros? ¿Cómo transformaría esta historia en fuerza para su propio futuro? La búsqueda de su identidad y la conexión familiar ahora eran dos caras de la misma moneda. Al llegar a su mesa, se sentó nuevamente con el cuaderno. Todo le parecía claro y confuso al mismo tiempo. La primera pregunta que lo había llevado allí había evolucionado.
y ahora cada letra que escribía tenía una nueva dirección. Sin embargo, un sonido sorpresivo interrumpió su concentración, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Al mirarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Era de un antiguo amigo de don Manuel, alguien que mencionaba tener información que cambiaría su búsqueda para siempre. El cambio estaba en las puertas de su vida. David sabía que lo que se venía no sería sencillo, pero por primera vez se sintió listo. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad y descubrir quién era realmente, y no podía escapar esa vez. ¿Qué revelación lo aguardaba ahora? David sentía un hormigueo en el estómago mientras leía el mensaje. La inmediatez de las palabras lo empujaba a un abismo de incertidumbre, pero también lo llenaba de una extraña emoción. Tenemos que hablar. Te espera una verdad que cambiará todo. ¿De qué se trataría? La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente, obligándolo a actuar con rapidez. No podía permitir que la duda lo paralizara ahora que había comenzado a desentrañar las complejidades de su pasado. Antes de decidirse, el esbozo de un plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Las palabras de don Manuel aún resonaban en su memoria: cada decisión nos define. Este encuentro podría ser una de esas decisiones que definirían su futuro. Armado con su cuaderno y un renovado sentido de propósito, salió de su casa decidido a descubrir qué secretos aguardaban en la conexión de su viejo amigo. En menos de una hora se encontró frente a un pequeño café que había sido el refugio de don Manuel durante muchos años. La familiaridad del lugar contrarrestó su creciente ansiedad. Se sentó en una esquina, cerca de la ventana, permitiéndose observar a los transeúntes mientras esperaba. Muchos parecían inmersos en sus rutinas diarias, pero él no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Las palabras del mensaje resonaban en su cabeza: una verdad que cambiaría todo. Finalmente, un hombre robusto con una mirada penetrante y canas en las sienes entró al café. Su aspecto era familiar, casi como un eco de don Manuel. Tras una breve introducción, se sentaron a conversar con una mezcla de cautela y anticipación. David se sintió como un niño desbordante de preguntas, pero supo que debía centrarse en lo esencial. Una serie de conexiones familiares y detalles históricos empezaron a fluir de los labios del nuevo interlocutor, revelando capas de información que David no imaginaba. Los relatos estaban tejidos con nombres y ubicaciones, pero finalmente, lo que más le impactó fueron las decisiones que había tomado su familia frente a circunstancias difíciles. Entre cada historia, había una chispa de vida que lo resonaba. La gente no era simplemente buena o mala, eran personas que tomaban decisiones basadas en el amor, la desesperación y la necesidad. David empezó a comprender cómo sus antepasados habían moldeado su existencia actual. Mientras el diálogo se intensificaba, el misterioso hombre sacó un viejo álbum de fotos. Con delicadeza, abrió las páginas, mostrando imágenes de rostros desconocidos. Uno de ellos le causó un estremecimiento: se trataba de un joven que se parecía sorprendentemente a él. El hombre explicó que había sido un pariente cercano cuyo destino se entrelazaba con el abandono, las ambiciones truncas y la búsqueda incesante de un hogar. David se sintió ante el espejo de su propia historia, flotando entre el miedo y la revelación. No puedes huir de tu historia, David, advirtió el hombre con suavidad, pero lo que hagas con ella depende de ti. Las palabras lo golpearon como un mazo. Esta conexión ancestral no solo explicaba su biografía, también desafiaba su valía actual y futura. En ese instante, entendió que su viaje no era solo para reconstruir el pasado, sino para forjar su futuro. A medida que la conversación llegaba a su fin, dejó brotar una pregunta que había estado rondando en su mente: ¿puedo revertir las decisiones de otros? ¿Puedo cambiar mi legado? El hombre lo miró fijamente antes de responder. Lo que puedes hacer es aprender de ellos, y eso es suficiente para construir algo nuevo. Entonces, ahí estaba, persiguiendo un legado que no le pertenecía, pero que le invitaba a convertirse en el arquitecto de su propia vida. Con un profundo sentido de resolución, David se despidió, sintiendo que llevaba consigo más que información, llevaba la responsabilidad de transformar esa historia. Moviéndose hacia la puerta del café, la incertidumbre y la determinación se entrelazaban en su ser, pero justo al salir, recibió otro mensaje en su teléfono. Esta vez, era don Manuel. David, hay algo que no he compartido contigo. Necesito que vengas urgentemente. Esto es más importante de lo que imaginas. Su pecho se apretó mientras una nueva oleada de ansiedad lo envolvía. La búsqueda de su verdad estaba lejos de terminar, de hecho, estaba a punto de atravesar un nuevo umbral.
¿Qué otra revelación lo aguardaba? El sonido del mensaje recibido retumbó en la cabeza de David como un eco incesante. Con cada paso que daba hacia el coche, sentía el peso de la ansiedad en su pecho. La vida que había comenzado a reconstruir estaba a punto de ser sacudida nuevamente. Se sentó al volante y respiró hondo, notando cómo su mente cambiaba de dirección. La conversación con el hombre del café había dejado semillas de reflexión germinando dentro de él. Las decisiones de su familia eran un espejo, pero, al mismo tiempo, él debía encontrar su propio camino, uno que estuviera alineado con sus aspiraciones, y no simplemente como un eco del pasado. Mientras conducía, reflexionó sobre las elecciones que había hecho hasta el momento. ¿Se había dejado llevar por la inercia de su historia, o realmente había sido el autor de su propio guión? El trayecto hacia la casa de don Manuel parecía eterno. Cada semáforo en rojo se convertía en una oportunidad para replantear sus decisiones pasadas, sobre el miedo que le asaltaba al considerar las posibilidades que se abrían ante él. Había empezado a ver su historia como algo dinámico, una narración que podía reescribirse. Pero, ¿qué significaba esto cuando se trataba de las relaciones que había forjado y las expectativas que otros tenían de él? Al llegar, encontró a don Manuel sentado en su viejo sillón, con una expresión que combinaba preocupación y determinación. David, comenzó, su voz resonando tranquilamente en la sala. Lo que tengo que decirte es delicado. Es sobre tu madre. La mención de su madre le sacudió las entrañas. Había manejado su ausencia como un vacío en su vida, una historia sin resolver que lo acompañaba silenciosamente. Lo que te voy a contar podría cambiar la perspectiva que tienes sobre muchas cosas, continuó don Manuel. David sintió que el ambiente se presionaba a su alrededor. La verdad siempre había sido un concepto abstracto, pero ahora lo sentía como un ente palpable, listo para desnudarse ante él. Las palabras de don Manuel empezaron a fluir. Reveló un lado de su madre que David nunca había imaginado, sus luchas internas, sus sueños no cumplidos y las decisiones que, en su momento, parecieron las más adecuadas. Al escuchar, David se dio cuenta de que su madre, al igual que él, había sido una víctima de las circunstancias, pero también una guerrera que había luchado por sobrevivir. La culpa que había sentido por su abandono comenzó a transformarse en empatía a medida que comprendía el contexto de aquellas decisiones. Pero, ¿podía perdonarla? ¿Qué debo hacer con esta información?, preguntó David con una voz tensa, llena de matices contradictorios. Don Manuel se enderezó en su silla. Tienes el poder de finalmente entender y, quizás, de elegir. Perdonar no significa olvidar, sino liberar el peso que llevas. La carga de años de resentimientos antiguos comenzaba a deshacerse, pero la responsabilidad de escoger qué hacer con esa revelación se cernía sobre él. La conversación giró y fluyó hasta que David sintió que una puerta se abría dentro de sí. Había una posibilidad tangible de sanación, no solo para él, sino también para la imagen que había cultivado de su madre. La historia de David se entrelazaba con la de ella y con otros que habían batallado en sus propias batallas. Tenía la oportunidad de renovar su perspectiva. Al salir de la casa de don Manuel, una mezcla de liberación y terror se apoderó de él. Cada paso que daba era un puñado de decisiones por hacer, cada una más densa que la anterior. La verdad era un arma de doble filo. La transformación que había comenzado no se detendría, de hecho, estaba a punto de intensificarse. David encendió su coche, y al mirar por el espejo retrovisor, sintió que la historia de su vida estaba empezando a tomar un nuevo rumbo. Pero mientras aceleraba, apareció un segundo mensaje en su teléfono. David, no he sido completamente honesto contigo. La conexión con tu madre es más profunda de lo que imaginas. Debemos reunirnos nuevamente. Hay algo que toda esta historia implica. Su corazón se detuvo. La revelación seguía en la cuerda floja. ¿Sobre qué más necesitaba descubrir para completar su legado? El motor del coche vibraba mientras David intentaba procesar aquel mensaje desconcertante, un laberinto de emociones se entrelazaba en su mente. Cada palabra escrita por don Manuel lo instaba a confrontar una incógnita que comenzaba a resonar con fuerza, que más escondía su historia. Tenía la sensación de que la respuesta podría ofrecerle una visión más profunda de sí mismo, pero al mismo tiempo le producía un nudo en el estómago, como si la verdad pudiera ser una espiral de dolor. Decidió que no podía esperar más, necesitaba claridad. La decisión de reunirse nuevamente con don Manuel no solo era impulsiva, sino un imperativo emocional.
Conducía hacia su encuentro sintiendo que cada kilómetro lo acercaba más a la posibilidad de salir del estado de confusión en el que había estado atrapado durante años. Pensó en su madre, en la guerra interna que había librado, y en cómo se había visto obligado a lidiar con las sombras de su ausencia. Al llegar, el rostro de don Manuel se iluminó al verlo, pero también había una chispa de seriedad en su expresión. David, ha pasado mucho tiempo desde que hemos hablado. La conexión que mencioné es más sólida de lo que crees, dijo mientras le indicaba que tomara asiento. Con cautela, David comenzó a abrir la puerta al diálogo, marcado por una mezcla de ansiedad y expectación. ¿Qué es lo que falta por saber sobre ella?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Don Manuel respiró hondo y se sentó erguido, como si el peso de la historia que compartía demandara respeto. No todo lo que sabes se encuentra en la superficie. Tu madre tuvo un papel mucho más decisivo en su vida, y eso incluye decisiones que no solo la afectaron a ella, sino que también impactaron profundamente en ti, comenzó. Mientras hablaba, David sintió que cada palabra era un paso hacia una verdad complicada y multifacética. Ella tomó decisiones en función de lo que creía que era mejor, pero eso no equivale a haber tomado las decisiones correctas. Lo que se suele entender como abandono es, en muchos casos, una lucha por la supervivencia. Ella necesitaba aprender a priorizarse, algo que parece ser un camino común entre muchos de nosotros, explicó don Manuel, sus palabras resonando con la sabiduría de quien ha visto más de lo que había vivido. David reflexionó sobre esto, sumando los fragmentos de su vida a la narrativa de su madre. ¿Acaso sus propias decisiones también habían estado moldeadas por un contexto que él ignoraba? Los recuerdos de su infancia, al principio dolorosos, empezaban a adquirir una nueva dimensión, como si un velo se estuviera levantando. ¿Qué pasa si mi propio camino, mis decisiones, están arraigadas en sus errores?, se preguntó, sintiendo que cada vez más se encontraba ante un precipicio de autodescubrimiento. Sin embargo, también estaba el miedo de que esta revelación no solo implicara perdón hacia su madre, sino un camino crítico hacia su propio perdón. Con cada palabra que intercambiaron, David se sentía más receptivo a una transformación interna. La historia que había creído, aquella de ser un niño abandonado, comenzaba a reescribirse. Con cada fragmento de verdad expuesto, se encontraba no solo confrontando las acciones de su madre, sino también las que había tomado para sobrevivir en su propio contexto. Después de una larga conversación, un silencio reflexivo llenó la habitación. David sabía que esta no era solo una vuelta al pasado, sino una invitación a tomar el control de su presente y futuro. Debía decidir cómo dejar que esta nueva comprensión influenciara su vida. Cada elección se volvía un testimonio de su carácter humano, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que significaba esta revelación, don Manuel le lanzó otra inquietante declaración: David, debe haber un testamento final de tu madre, un legado que refleja no solo sus errores, sino también sus aciertos. ¿Te atreverás a buscarlo? La pregunta flotó en el aire como una última prueba. Se embarcaría en esta búsqueda, arriesgándose a desenterrar verdades que podrían cambiar todo lo que había creído hasta ahora. David sintió una oleada de adrenalina. Había una oportunidad de regresar al pasado, no con rencor, sino con la intención de descubrir su verdad, y quizás, la suya propia. Se miraron, un entendimiento silencioso y profundo se estableció entre ellos, reforzando el lazo que había comenzado a formarse. Sí, lo haré, susurró David, su voz llena de determinación. El viaje apenas había comenzado, y él estaba listo para desentrañar el legado que lo aguardaba. David salió del hogar de don Manuel con más preguntas que respuestas, pero también con una chispa de motivación que no había sentido en años. La promesa de buscar el legado de su madre lo impulsaba, como un camino que se abría ante él lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que esta búsqueda no solo era sobre ella, sino una oportunidad para abordar sus propias inseguridades y los vacíos que habían acunado su vida hasta ese momento. Mientras conducía de regreso, su mente divagaba entre recuerdos y sueños. La necesidad apremiante de entender a su madre se entrelazaba con la urgencia de redescubrirse a sí mismo. No podía escapar de la pregunta: ¿qué tipo de hombre quería ser? Esa reflexión se convirtió en una constante que lo acompañaría en cada paso. Decidió que no podía abordar esta travesía solo, necesitaba aliados. Sabía que su hermana, Ana, había sacrificado su propia paz por él y por la relación fracturada con su madre. Había una conexión que no habían podido cultivar, atrapados ambos en una historia de dolor y malentendidos. ¿Podría ser este el momento de reconstruir ese puente? Al llegar a casa, se sintió abrumado por la idea de llamar a Ana.
El miedo a ser rechazado por sus decisiones pasadas lo paralizaba. Sin embargo, la determinación ganaba terreno. Es ahora o nunca, se repitió, como un mantra. Cogió el teléfono, su pulso acelerándose mientras marcaba su número. La voz de Ana, inicialmente recelosa, pronto se tornó curiosa. ¿Debbie? No esperaba tu llamada, dijo con una mezcla de sorpresa y duda. Las palabras fluyeron entre ellos, como un río que intenta atravesar rocas en el camino. Hablaron de su infancia, de las heridas sin cicatrizar, de la madre que ambos habían perdido de diferentes maneras. Era un diálogo lleno de momentos de tensión, pero también de una vulnerabilidad que parecía liberar el aire en la habitación. Al final de la conversación, Ana aceptó reunirse con él. Era un primer paso delicado, pero simbólico. David sintió que en ese instante, un peso enorme se aliviaba de su pecho. Aunque el viaje hacia el entendimiento completo entre ellos apenas comenzaba, se dio cuenta de que había ganado una nueva perspectiva. Tal vez, su búsqueda personal no solo se trataba de desenterrar el pasado de su madre, sino también de sanar las fracturas en su presente. A medida que pasaban los días, David se dedicó a organizar su vida. Comenzó a llevar un diario, un espacio íntimo donde podía colocar pensamientos caóticos, emociones disparadas y la mapa de su exploración interna. Cada vez que escribía, sentía que iba sorteando las sombras que lo habían acompañado a lo largo de los años. Era un ejercicio terapéutico, y al mismo tiempo, un descubrimiento personal que lo llenaba de claridad. Las palabras se convertían en herramientas de construcción. Sin embargo, el legado de su madre seguía en la esquina de su mente, latente. Comenzó a investigar sobre su vida, buscando documentos, fotografías y cualquier pista que pudiera revelarle algo nuevo. Pero lo que encontró no siempre era cómodo. Algunas revelaciones fueron desalentadoras. Los secretos son siempre un arma de doble filo. Y en cada descubrimiento, David se acercaba más a la verdad, no solo sobre su madre, sino sobre él mismo. El proceso era desgastante, emociona pero también catártico. En esos momentos de introspección, David se vio obligado a confrontar sus propios temores, sus propias decisiones erradas y sus anhelos reprimidos. Todo parecía llevarlo a un punto culminante en su viaje personal. A medida que se preparaba para su reunión con Ana, se sentía dividido entre la esperanza de una reconciliación y el miedo a que la conversación pudiera abrir viejas heridas. Era evidente que el poder de la verdad podía liberar, pero cuánto dolor tendría que enfrentar para conseguirlo. Con el corazón latiendo fuerte, se plantó frente al espejo, repitiéndose que estaba listo para todo. Sabía que lo que sucediera podría cambiar el rumbo de su vida. La búsqueda del legado de su madre había comenzado, pero la auténtica transformación estaba en juego ahora. Se dio cuenta de que cada decisión, cada paso hacia adelante lo colocaba en el centro de su propia historia, por primera vez listo para ser el autor. Cuando el timbre sonó, un escalofrío recorrió su espalda. Abrió la puerta y ahí estaba Ana, con su mirada entre la ansiedad y la esperanza. Sin saber aún lo que el destino les tenía preparado, ambos estaban finalmente en el umbral de un nuevo comienzo. ¿Serían las revelaciones de la madre el hilo dorado que uniría sus vidas, o provocarían un desgarro más profundo? David respiró hondo antes de invitar a Ana a entrar. La primera impresión fue de caos emocional. Su hermana parecía tan ansiosa como él, una electricidad en el aire que hizo que ambos permanecieran en silencio por un momento, observándose mutuamente. La sala que solía ser un refugio para ellos ahora se sentía como un campo de batalla. Ana rompió el hielo. No estoy seguro de qué esperar de esto, confesó, sus ojos reflejando semanas de tormento. David, sintiendo la urgencia del momento, se sentó frente a ella y empezó a hablar sobre sus hallazgos. Quería ser honesto, la verdad más completa era lo que necesitaban. He estado trabajando en entender lo que sucedió con mamá, comenzó. El rostro de Ana se endureció. Es todo un caos, ¿verdad? Lo que hiciste no fue solo un error, David. Sus palabras eran dagas, pero él sabía que llevaban el peso de la verdad. Era momento de enfrentar lo inevitable, así que, en un acto de valentía, le mostró un retrato antiguo de su madre que había encontrado entre sus cosas, una imagen de ella sonriendo, vibrante y llena de vida. Ana se quedó congelada al verla. No puedo creer que tengas esto, murmulló mientras el gesto desencadenaba un torrente de recuerdos que compartían. David sintió que el hielo se rompía, pero la fragilidad de su conexión lo angustiaba. ¿Sería suficiente una fotografía para abrir viejos recuerdos y traumas profundos? La conversación giró hacia la vida de su madre, las decisiones que había tomado, los secretos que David había empezado a desenterrar.
cada revelación era una mezcla de dolor y curiosidad. A medida que compartían sus impresiones, David comenzó a notar una transformación en su dinámica, las viejas rencillas se desvanecían un poco, dando paso a un entendimiento más profundo. Había algo sanador en reconocer que ambos habían estado heridos, atrapados en narrativas que no solo les pertenecían a ellos, sino al legado de su madre. Sin embargo, el camino no estaba exento de espinas. A medida que sus descubrimientos se profundizaban, David se encontró con documentos que revelaban detalles perturbadores sobre la vida de su madre, decisiones complejas y situaciones difíciles que lo obligaron a replantear su percepción de quién fue realmente. Esa búsqueda de la verdad no era solo sobre desenterrar su historia, sino también sobre cómo cada revelación afectaba sus propias decisiones, sus propios ideales de vida. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le preguntó Ana en un momento de honestidad desgarradora. Porque no lo sabía todo, y tenía miedo de lo que podría descubrir, respondió David, sintiendo el peso de su sinceridad inevitablemente deslizarse hacia el dolor. Ambos se sentían perdidos. La carga de conocer la verdad a veces era tan devastadora como no conocerla. Ana lo miró, y en sus ojos había una mezcla de compasión y frustración. Hemos vivido en la sombra de su elección. Es tiempo de que una nueva historia comience. Con esas palabras resonando entre ellos, David comprendió que su viaje no solo era recuperar el pasado, sino propiciar un futuro. Algo en su pecho se liberó. Era un momento crítico, él tenía la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre aspiró a ser. Todo el sufrimiento y la confusión tomaban forma, no solo en sus interacciones, sino en cómo se vería a sí mismo de aquí en adelante. Sin embargo, se precisaba una confrontación más profunda. Ana, hay algo más que tengo que decirte, comenzó, y sintió el sudor en su frente a medida que sus palabras comenzaban a tomar forma, un secreto guardado que amenazaba con cambiar la naturaleza de su relación para siempre. La pregunta que se posaba en el aire era trascendental: ¿sería capaz de afrontar los ecos del pasado, o los fantasmas lo llevarían a un abismo del que no podría regresar? El peso de la incertidumbre lo invadió, mientras el futuro se cargaba de posibilidades aterradoras. David se sentó frente a su hermana, el aire tenso cargado de expectativas y verdades a punto de desbordarse. Había llegado el día en que todas las preguntas que se había hecho sobre su madre y sobre su propio camino llegarían a un punto de quiebre. Había recorrido un largo camino desde aquellos días en los que se sentía un niño perdido, atormentado por sombras inquebrantables. El tiempo había pasado, y cada descubrimiento se había transformado en ladrillos que edificaban una nueva identidad. Ahora, frente a Ana, sentía que ese viaje hacia la verdad lo había preparado para enfrentar lo que venía. La imagen de su madre lo acompañaba, no como un lamento, sino como un recordatorio de la complejidad de la vida. Ana, quiero que sepas que he aprendido mucho sobre mamá, empezó David, su voz más firme que nunca. Ella no solo nos dejó, tomó decisiones difíciles que la hicieron sentir que debía hacerlo por el bien de todos. Ahora entiendo que esos sacrificios, aunque dolorosos, han sido parte de su lucha. Ella enfrentó demonios que nosotros no podemos ni imaginar. Ana lo miró, sus ojos reflejando entendimiento pero también la herida abierta. David, eso es una revelación. Pero, ¿cómo podemos construir nuestra historia sobre eso? ¿Cómo podemos seguir adelante cuando la sombra del pasado sigue tan viva? Podemos empezar construyendo juntos, sanar lo que está fracturado, respondió con firmeza. Cada paso hacia adelante es una forma de honrar no solo su historia, sino también la nuestra. Estoy decidido a hacerlo. Ya no quiero vivir a la sombra. Quiero tomar las riendas de mi vida. Y a veces, para sanar, primero hay que poder perdonar. A medida que David hablaba, por primera vez sintió que no solo se trataba de su propia sanación, sino de la conexión con su hermana que había estado pendiente de renacer. Las antiguas fracturas seguían ahí, pero también había un espacio para el entendimiento mutuo, donde el perdón podía florecer. Ana asintió lentamente. Tal vez sea hora de que ambos empecemos a forjar nuestro propio camino, de construir un legado en lugar de vivir para resolver el legado de ella. Sabemos que su vida no fue un desastre, también fue heroica en su lucha. Las palabras de Ana resonaron profundamente en David. Por un momento, todo pareció encajar. Se dio cuenta de que estos diálogos que habían tenido no solo eran sobre su madre, sino sobre cómo deseaban que su propia relación se desarrollara en el futuro. Ahí estaba su momento de transformación, reconocer que podrían elegir escribir su propia historia, sin las cadenas del pasado. Desearía que hubieras estado allí cuando tomé cada decisión, confesó David. Pero estoy aquí ahora,
con claridad y disposición. Estoy listo para asumir la responsabilidad de mis decisiones. Vayamos hacia adelante, no miramos atrás. La confianza comenzaba a ser una parte tangible de su vida. Con un renovado sentido de propósito, David decidió que su búsqueda por el legado de su madre incluiría el esfuerzo por reconstruir su conexión con Ana. Juntos, empezó a planear cómo enfrentarían su pasado para tomar control sobre el futuro. Así, días más tarde, se encontraron en la biblioteca. Con libros y documentos de su madre frente a ellos, comenzó el trabajo de reevaluar su historia. Punto por punto, se adentraron en su legado familiar, descubriendo no solo a la mujer que había sacrificado mucho por ellos, sino también los momentos de alegría y amor que habían sido oscurecidos por la tristeza. David, dijo Ana con entusiasmo mientras encontraba fotografías antiguas. Mira esto. Mamá tenía amigos, sueños. Esta imagen me dice que también vivía, soñaba. Y así, pista por pista, rompían el mito del abandono y comenzaban a construir un relato que incluía su dolor, pero también su amor. El proceso les dio la oportunidad de no solo descubrir a su madre, sino también de encontrarse a sí mismos. Con cada documento consultado, cada foto analizada, se dieron cuenta de que la búsqueda del pasado se convertía en fuerza catártica, y el perdón. En un camino hacia la paz personal, finalmente, al terminar una sesión de investigación, David miró a Ana con una sonrisa. Hemos transformado la tristeza en legado. Lo que una vez fue un peso, ahora se siente como un impulso. Juntos, escribiremos una historia de superación, de reconocimiento y amor. Sería bonito dedicar algo a mamá, ¿no te parece?, propuso Ana con ternura. Sí, y creo que lo haremos. No solo viviremos para explicarle su ausencia, sino que haremos valer el mensaje de resiliencia que su vida nos enseñó. Así, David y Ana, dos almas sanadas, decidieron enfrentar el futuro con valentía. Sabían que el verdadero legado que habían encontrado era su conexión mutua, la fortaleza en la verdad y el compromiso de seguir adelante. Juntos, con esa decisión, David supo que la transformación final había llegado. Se sentía empoderado, no solo por haber encontrado respuestas, sino por haber cultivado una relación que había estado herida durante años. Esa claridad lo calaba hasta los huesos, comprendía ahora lo que se necesitaba para forjar su historia, y por fin, su camino brillaba ante él. Nunca olvidaría su pasado, pero ahora tenía la certeza de que podía crear un futuro que honrara su legado. Así concluyó su viaje, con la promesa de un nuevo comienzo, un camino hacia la realización personal donde cada decisión era un ladrillo en la construcción de su nueva vida, junto a su hermana, creando una historia de esperanza y sanación que nunca sería olvidada. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.